Queridos amigos, queridas amigas, buenas tardes a todos. 22 días después, aquí estamos otra vez dándolo todo. Al equipo de la Fundación Renovables nos encanta que entre todos les estemos pillando el gustillo a esto de juntarnos cada viernes para hablar un poco de energía y de alguna cosa más. Los mensajes de agradecimiento son constantes y desde luego nos motivan enormemente, porque seguro que entenderéis que hacer esto todos los viernes, cada uno desde casa, no siempre es fácil. También nos han llegado quejas de que no somos capaces de preguntar todas las cosas que nos enviáis. Y efectivamente no nos es posible, es imposible incorporar todas las preguntas, por lo que siempre hacemos alguna selección. De cualquier manera, nuestra recomendación es que no esperéis a última hora para enviarlas, porque así siempre será mucho más fácil que finalmente entren. Antes de empezar con nuestros invitados de hoy, me gustaría, como cada viernes, acercar nuestro más sincero cariño a las amigas y a los amigos que están sufriendo en sus carnes o en la de sus familias la desgracia de la pandemia. Mucho ánimo y sentir todo nuestro aliento. Y aterrizando en la temática de hoy, si la semana pasada mostrábamos nuestro afecto personal al grupo de sanitarios que están peleando día a día contra la situación que estamos viviendo, y para ello traíamos a varios científicos a hablar con nosotros, hoy mostramos nuestro cariño a otro servicio esencial, cuyos miembros también están a pie de trinchera y no sin dificultades, los periodistas. Una noche de 1997 tuvimos un terremoto enorme en Galicia que nos hizo temblar a todos. Esa noche yo comprendí, gracias a la radio galega, la importancia de la prensa para sobrevivir al pánico de algo que no puedes controlar. Después, desgraciadamente, como todos sabéis, tuvimos muchas muestras para corroborar esta realidad, pero en estos días, ya dentro de la nueva era digital, se nos muestra un enemigo global que nos encierra en casa y el único recurso que tenemos son los medios de comunicación, cuyos periodistas tienen que informar bajo escenarios de actualmente una muy compleja solución. Buscar noticias desde casa bajo la presión de una caída enorme de los ingresos de publicidad. Y pese a eso, ahí siguen. Y en el caso de los periodistas de la energía, a los que en este momento doy un saludo, de la energía y del medio ambiente, con mayor complejidad si cabe, pues tienen que conseguir hacerse un hueco entre el monstruo del COVID-19 que se lo come todo. Realmente admirable. Mi reconocimiento. Hoy hablaremos de transición energética y medios de comunicación. Y para ello nos van a acompañar tres profesionales de primerísimo nivel. Por un lado, Santiago Carcar, probablemente el periodista en activo que lleve más tiempo escribiendo sobre energía, pese a su evidente juventud, no se me vaya a enfadar, que sé que ya me está escuchando. En la actualidad en el diario La Información, pero antes muchísimos años en el diario El País, en el diario Infolibre, colaborador de Onda Cero. Bueno, sin lugar a dudas, un auténtico clásico en el ámbito de los medios de comunicación y la energía. Nos acompañará Manu Planelles, otra referencia imprescindible en estos días de confinamiento, redactor de una de las principales cabeceras de los medios de papel en España, que es la del País, en los ámbitos de energía y, sobre todo, medio ambiente. Y finalmente, Fernando González, Gonzo, periodista muy conocido por su participación en programas de gran éxito, donde su labor siempre se ha desarrollado alrededor de reportajes de temas sociales. Y desde hace unos meses, conductor de un emblemático programa de la televisión española, de la televisión en España, que es Salva 2. Con los dos primeros abordaremos cuestiones más cercanas al ámbito energético y ambiental, y con Gonzo levantaremos un poco la vista para escuchar opiniones desde perspectivas un poco diferentes a las que estamos acostumbrados. Empezamos. Por ahí tenemos a Santiago Carcar. Hola, Santi, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jota, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, que siempre comenzamos nuestra tanda de preguntas más o menos con la misma manera. ¿Cómo lleva Santi Carcar esta situación de confinamiento y pánico colectivo? Pues con resignación, convencido de que estamos haciendo lo que debemos hacer, de que es importante seguir
la recomendación de permanecer en casa, más que una recomendación, ¿no? Pero se lleva bien y sobre todo pues con las manos doloridas cada día, ¿no? Porque, en fin, no me canso de aplaudir a ese colectivo que lo está dando todo, el colectivo de los sanitarios, y lo está dando todo y que realmente están combatiendo en primera línea, pero combatiendo muy bien, como vemos, ¿no? Como vemos todos los días. Así que, bueno, pues resignado a aguantar todo lo que haga falta, agradecerte la presentación que has hecho, porque efectivamente los periodistas yo creo que atravesamos, como otras veces ha pasado, ¿no? Pues por un momento delicado, pero aspiramos a hacer lo que está haciendo ese colectivo que acabo de mencionar, ¿no? Darlo todo y al final pues hacer un buen trabajo y que realmente sirva a la sociedad. Para eso estamos. Tú llevas 30 años escribiendo sobre energía y economía en los medios punteros en el país y contando siempre en primera línea crisis como en su día la del petróleo, la que produjo el 11S, la de Lehman Brothers. ¿Se parecen algo a todas estas que has tenido que escribir lo que estamos viendo ahora? No es algo conocido, no hay referencias, estamos viendo todos los días, están saliendo pues, continuamente datos y cómo está impactando en los países más desarrollados el confinamiento, el parón de la actividad económica y realmente no hay referentes. El ministro Escrivá ayer mismo, ¿no? hablando del paro y de cómo había evolucionado en el mes de marzo, pues decía de forma muy gráfica lo que había sucedido, que había sucedido algo en 2 semanas que en la anterior crisis, en la gran crisis de 2008, pues sucedió en 3 meses. Es en un primer impacto. Yo no quiero ser agorero, pero el impacto peor creo que todavía está por llegar. Nos queda mucho que ver. En Estados Unidos es lo mismo. La gran potencia, las gráficas que se están publicando sobre demanda de empleo, evolución del paro, la repercusión en las empresas son espectaculares. Hay referencias, hay que tener cuidado siempre con las referencias, pero hay referencias, dicen lo que ha pasado en el empleo en Estados Unidos en la última semana. No tiene parangón desde 1776. Es decir, es algo realmente impensable, por supuesto, nadie había podido preverlo y mucho menos ver las consecuencias, y no tienen referencias con ninguna otra crisis. Esta va a ser, veremos cómo salimos de ella, pero realmente lo que estamos viendo ahora mismo no tiene comparación. Es una crisis muy profunda, en muy poco tiempo, y primero veremos qué instrumentos se arbitran y se aprueban para hacerle frente. De eso dependerá pues que haya una salida más o menos razonable y en un tiempo razonable, o que realmente entremos en un periodo oscuro que ya veremos lo que conlleva. Sí, la gran referencia a Estados Unidos, que curiosamente también circunstancia novedosa en esta nueva crisis, tampoco parece que sea el líder que pretenda ponerse en primera fila para resolver todos los problemas globales. Quiero decir, parece como que se aparta, parece que hasta que está ganando peso China por encima de Estados Unidos en la solución del problema, lo cual es singular, ¿no? Sí, desde luego, yo coincido contigo. Yo creo que nadie hubiéramos pensado que la primera potencia económica y militar, la que, digamos, diseña la geoestratégica, la que en este mundo globalizado tenía un peso, o tiene todavía un peso fundamental, nadie hubiéramos pensado que una crisis como esta pudiera sorprenderla hasta el punto de ver a su presidente pues, durante semanas preciosas para hacer frente a la pandemia, pues hablar de que, en fin, tampoco era tan grave, de que esto era apenas una gripe, a pesar de lo que estaba sucediendo, lo que ya se sabía que estaba sucediendo en países como lo que había sucedido en China y lo que estaba sucediendo en países como Italia, por desgracia, España o en otros países europeos. La sensación de que no han sabido afrontar, o que la primera potencia no ha sabido hacer frente a algo que realmente es lo más grave que ha sucedido en el mundo, pues desde luego en décadas, desde la Segunda Guerra Mundial, dice la ONU, ya veremos, quizá más, pues sorprende el papel de Estados Unidos. Sí. Bueno, como sabes, estos encuentros se trata de que los invitados contestéis algunas de las preguntas que nos hacen las personas que nos mandan. Y la primera que te vamos a lanzar la hace Juan López desde San Sebastián. ¿Cree usted que afectan a la economía en general y al precio de la luz en particular coqueteos de algunos representantes políticos sobre la nacionalización del sector eléctrico? Yo, en primer lugar, tengo que decir que no sé qué coqueteos. Lo he leído, he visto análisis sobre declaraciones de políticos. Imagino que todo el revuelo ha sido por las últimas declaraciones del vicepresidente
Pablo Iglesias, aludiendo a la Constitución, ya un artículo concreto en el que dice que toda la economía tiene que estar supeditada al interés general. Efectivamente, ese artículo existe, no es nada, no es inventado, no es algo inventado, y de ahí, digamos que esa mención a ese artículo concreto, pues se ha extendido la idea de que hay alguien malvado que viene a romper todas las reglas del mercado y a nacionalizar. Yo creo que responde un poco a que no somos, en general todos, pero hay sectores muy concretos que no son conscientes de lo que todavía, a pesar de lo que estamos viviendo, no son conscientes del momento. En un estado de alarma, un país que está sufriendo un embate como no ha conocido nunca, con cifras de fallecimientos absolutamente estremecedoras, con una economía en la que la cuarta parte del PIB, para empezar, pues está al pairo. Bueno, parece de suyo, parece normal que todos los esfuerzos, todo aquello que esté a disposición del común de la sociedad y del interés general de la sociedad, pues realmente esté a disposición de quien tiene la capacidad y la legal, por supuesto, y la posibilidad de emplearlos. Parece algo lógico. Desde esa referencia a la Constitución, lo que se hace es un análisis de, ojo, cuidado, que aquí alguien quiere acabar con el mercado y nacionalizar, y influencia de esas declaraciones en el mercado y en el precio de la electricidad, pues yo creo que poca. Yo creo que ha tenido mucha más influencia pues la evolución del precio del petróleo, por ejemplo, o cómo estaba el desarrollo o cómo estaban funcionando las energías renovables hasta ese punto, hasta este momento, ¿no? Yo creo que esas han sido las verdaderas influencias sobre los precios y no las declaraciones políticas en un momento tan agitado. Y de hecho, cogiendo el hilo que acabas de dejar tú ahora, la pelota botando, Albert Goday pregunta, ¿podríamos estar en el inicio del declive del consumo del petróleo? ¿Puede ser que 2019 fuera el año que llegamos al pico de consumo de barriles y ya estemos en bajada? Y te uno otra pregunta muy parecida de MC de Madrid que dice, los precios del petróleo han bajado de forma importante y eso debe de afectar positivamente a la economía española. ¿Cree que esa bajada de precios será suficiente para ayudar a paliar los efectos de la crisis post-coronavirus? Pues respondiendo a la primera pregunta, yo creo que, a ver, la expectativa, veremos lo que sucede con la crisis, veremos lo que sucede con el parón de la economía, con el confinamiento de la población a nivel mundial, algo desconocido, veremos lo que sucede. Pero en principio, las expectativas no son lamentablemente lamentablemente en mi opinión, de que se haya llegado a un pico y luego a un descenso. Las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía y de los propios productores de petróleo sí que recogen ya por la pandemia una contracción importante, muy importante, en la demanda a lo largo del año. Pero sigue una contracción en la demanda. No quiere decir que se haya llegado a un pico y haya ahora un descenso. Hay un elemento fundamental que también va a influir en la demanda en el momento en el que se salga de este paréntesis económico, y es a qué nivel están los precios en el mercado internacional, los precios del crudo. Puede haber una tentación importante a que en, digamos, determinados procesos de transición, de eso estamos hablando esta tarde, determinados procesos de transición se vean ralentizados por un mero cálculo de beneficios, es decir, con un petróleo muy barato, pues quizá no convenga apostar o invertir en determinados proyectos que sí que parece que encaraban ese proceso de transición energética de forma importante. Es decir, ¿veremos el 2020 como el año en el que cambió la tendencia y el petróleo empezó a desaparecer? No, la tendencia no desaparece, la tendencia, el negocio, las petroleras tienen claro que el negocio tiene fecha de caducidad. La fecha en concreto es lo que no se sabe, es decir, la tendencia se va a mantener, pero 2020 es posible que no sea el año en el que vimos eso. Respecto al ahorro, la segunda pregunta, que no me quiero escapar, ¿va a haber un ahorro por cómo evoluciona el precio del crudo en los mercados internacionales? Importante para el país? Hay cálculos hechos, ¿no? España, en los tiempos de bonanza, en los años pasados, 2018, cuando hubo récords de importaciones, pues gasta en torno a 40.000 millones solo en importaciones de crudo, gas e hidrocarburos en general. Con precios en torno a $25, si se mantuvieran, el ahorro sería pues muy importante, casi quizá hasta dos puntos del PIB. Pero ¿qué son 2 puntos del PIB cuando se está hablando de un gasto y de un crecimiento del gasto que nadie sabe en este momento hasta dónde puede llegar? Las cantidades en Estados Unidos, salvando la distancia, pero en Estados Unidos se está hablando de 200
de 2 billones, de dólares, perdón. Y no son cantidades que estén cerradas, es decir, a saber lo que el sistema va a necesitar. En ese contexto, un ahorro que es importante para España de 20.000 millones de euros es importante, mejor que se produzca, pero desde luego es una gota en un océano de necesidades. ¿Quién nos ha visto y quién nos ve, no? Sí, efectivamente. Dice, pregunta Andrés de Madrid, tengo 62 años y en todas las crisis que he vivido siempre acababa subiendo el precio de la luz y de la gasolina. Ahora encima nadie consume por miedo o porque se van a quedar sin trabajo. ¿Acabaremos pagando los de siempre los efectos de esta situación? Bueno, yo creo que la pregunta sí que destila experiencia, ¿no? Destila experiencia y yo comparto un poco la idea, ¿no? No quiero ser cenizo tampoco, me gustaría decir que dada la situación ahora mismo, dada la evolución de los precios y el camino que ya hemos recorrido en esa intención de desarrollar y llevar a buen puerto la transición energética, pues que todo esto va a cambiar y que efectivamente el sistema va a cambiar y saldremos de todo este proceso con una energía más barata, con más poder para los consumidores y con otro sistema distinto al que hemos vivido y al que todavía vivimos. Yo creo que no. Creo que mucho tiene que cambiar las cosas para que una arquitectura que está pensada, lógicamente, quien la ha diseñado también ha participado del negocio, ¿no? en algún momento atrás, toda esa arquitectura que está pensada para que determinados grupos y determinadas grandes compañías mantengan el beneficio y lo incrementen a un determinado ritmo, pues todo eso cambiarlo es muy difícil. Si hay un sector que necesita y sigue necesitando todavía, digamos, una pasada de modernidad y de competencia también, porque hay que decirlo, ese sector energético sigue siendo así. Y yo creo que si las dificultades se mantienen durante un tiempo, pues veremos que al final el esfuerzo tendremos que hacerlo ya como clientes o como contribuyentes, veremos. Sí, el problema es que nunca nadie le pone el cascabel al gato, quiero decir, ni cuando estamos cruzando el río, ni cuando estamos en la orilla. Nunca nadie termina decidiendo dar el paso de modificar la regulación. Es cierto, es cierto. Eso lo que hay que preguntar es por qué y qué es lo que se necesita. ¿Una crisis como esta puede ser el momento? Podría ser, quizá mejor incluso que en cualquier otro momento. No en plena crisis, evidentemente, quizá, pero sí después, ¿no? Cuando haya tiempo para reflexionar sobre lo que conviene. Pero yo soy muy reticente a ser optimista en este punto concreto. Pregunta una internauta curiosa. Estas semanas estamos muy pendientes de la prensa digital, por lo que estoy segura de que han aumentado exponencialmente las visitas, pero ¿cómo han reaccionado los anunciantes? Presumo que también han caído como en todos los ámbitos. ¿No cree que se tendría que haber apostado más decididamente desde los medios de comunicación digital por la información de pago, como ha sucedido con el ocio, Netflix, HBO? Es una pregunta, desde luego, más que interesante, pero muy difícil de contestar. Es fácil de contestar cuál es la realidad ahora mismo, cómo han reaccionado los anunciantes a la hora de reaccionar en este primer golpe de la crisis, insisto, primer golpe de la crisis. Pues mal para quienes dependemos de la publicidad, ¿no? O quienes tienen buena parte de los ingresos procedentes de la publicidad. La publicidad se ha hundido. Prácticamente ha desaparecido y todos los medios, todos los grupos, desde las cadenas privadas de televisión, por supuesto, los grupos de prensa tradicional y también los digitales, lo que están solicitando es ayudas para mantenerse, porque en caso contrario va a haber una criba pues muy, muy importante. Yo ya soy veterano de varias crisis, de ERES, de ERTES. Vuelvo al principio de la intervención, no ha habido una crisis como esta y probablemente la forma de encararla en los medios de comunicación pues va a ser como siempre, es decir, de forma muy, muy precaria. Hay anunciados ERTES, de momento, expedientes de regulación temporal de empleo, en todos los grandes grupos, veremos los que se aprueban, pero la situación es bastante mala. ¿Qué debería haberse hecho antes y apostar por otra forma de obtener ingresos? Ya ha habido
intentos. Está habiendo una vuelta a los muros de pago, grandes medios lo están haciendo, pero es muy complicado. En este país se ha asumido que determinada forma y determinado trabajo y la información era algo gratuito, culpa también a veces de los propios medios que han puesto, digamos que han facilitado la información sin ponerla en valor y hasta llegar al absurdo de plantear por qué alguien va a tener que gastarse en el kiosco una determinada cantidad de dinero cuando la puede obtener gratis, a través de los medios cada vez más extendidos, ¿no? Eso al final, ese debate no se ha resuelto. En otros países, además, yo creo que hay más costumbre de pagar por la información al considerarla un bien fundamental y caro de producir. Estoy hablando, en Francia hay un caso de éxito que es Mediapart, pero en España no hemos llegado a ese punto. Hay medios que tienen una fórmula mixta de ingresos por publicidad, ingresos por asociados. Se va avanzando en ese camino, en algún momento habrá que replantearlo, pero a ver si las soluciones se implantan en tierra que está abonada o en tierra quemada, porque ese es el problema, que puede ser que cuando alguien, decida y sea consciente de lo que sucede, haya apuesto por una determinada fórmula, ya no haya sobre lo que apostar, ¿no? Y al final no podamos efectuar un trabajo que yo creo que no es porque yo sea periodista, pero yo creo que es fundamental para el buen desarrollo de una sociedad libre y democrática. Pregunta Julián. ¿Cómo cree que están actuando las compañías eléctricas y petrolíferas con sus usuarios con la crisis del COVID-19? Pues yo diría que en general bien, están reaccionando bien, pero bien, hasta ahí. Es decir, no están haciendo lo obligado, ¿no? En una situación como esta estaría bien que servicios esenciales como la energía pues estuvieran al arbur de cómo evolucionan determinadas ayudas del Estado o cuánta gente puede demostrar no sé qué cosas o quién cumplía determinados requisitos. Yo creo que en general han puesto desde el principio incluso y a veces de forma bastante atropellada iniciativas intentando facilitar y tranquilizar a sus clientes sobre la garantía de su servicio, incluso cuando haya dificultades, eso está bien. Eso después se ha visto reflejado de forma más concreta y con obligaciones concretas en el Boletín Oficial del Estado, y luego ha habido, todo hay que decirlo, pues algunos intentos, como siempre, de introducir o bien publicidad más o menos soterrada, promociones más o menos lícitas y lógicas, es decir, un poco ha habido de todo. Hay una carrera que a mí no me gusta, por aparecer en primer término con quién ha donado no sé qué más cosas o si yo pongo a disposición de mis clientes vía telemática no sé qué servicios sanitarios o de consultas médicas. Yo, a ver, respetando todo, yo creo que zapatero a tus zapatos, bastante tienes con que ayudes a tus clientes pues a que tengan luz, agua y gas en el momento que lo van a necesitar y que más están en casa y que además pueden tener más dificultades para hacer frente a esos recibos. Con eso bastaría hacerlo bien, no cortar desde luego servicios esenciales a nadie, calmar a aquellos que creen que pueden tener dificultades en los próximos meses y hasta ahí. Y vale, ya es suficiente. Luego el tema de donaciones y demás pues se puede ir por otro lado incluso. A lo mejor también es una buena manera para ellos de empezar a tener un poco de mejor reputación, que no es precisamente un servicio reputacionalmente muy bien considerado. Cierto. La última pregunta, Santi. Sara desde Madrid dice, ¿cree que las compañías eléctricas seguirán apostando por la energía solar como parece que apuntaban todos los índices o esta crisis les hará cambiar el rumbo hacia el fósil, gas y nuclear otra vez? Yo creo que, como decía que en una de las preguntas, en una de las respuestas que he dado antes, yo creo que la tendencia está clara. Yo creo que van a seguir apostando, por supuesto que sí. Yo creo que la energía solar y, en fin, ese es el futuro. Los últimos datos de marzo que yo he publicado esta semana, que están a disposición en Red Eléctrica, son espectaculares. Es decir, ha roto la generación solar fotovoltaica en el mes de marzo, ha roto todas las marcas. Todas las compañías están apostando por la energía solar. Desde luego que sí, yo creo que es una tendencia que va a continuar. Ahora bien,
Insisto, no sabemos cuándo vamos a salir de esto que tenemos encima y tampoco sabemos muy bien cómo. Si realmente los precios en el mercado internacional del crudo se mantienen muy bajos y, digamos, durante mucho tiempo, pues igual hay una tentación. En Estados Unidos ya hay facilidades no para cambiar al coche eléctrico, sino para mantener todavía el consumo de los viejos automóviles de combustión, ¿no? Es decir, si realmente esto se mantuviera durante mucho tiempo, pues igual hay tentaciones de retrasar determinados procesos y tendencias que ahora parecen muy claras y que parece que teníamos encima, ¿no? Pues seguramente que lo veamos y seguramente que lo compartamos juntos. Santi, siempre le decimos a nuestros invitados que esto que hacemos la tarde de los viernes es para hablar un rato de cosas que nos gustan, desde el confinamiento de cada uno, pero sobre todo para repartirnos un poco de aliento y de esperanza. ¿Te ha tocado? Pues nada, decir que más en el presente que en el futuro, pero decir que yo creo que estamos haciendo lo que debemos hacer, que hay que continuar en esa tarea, que hay que continuar apoyando y aplaudiendo todos los días a nuestros servicios sanitarios y a la gente que trabaja en ellos, y esperemos que esta situación que realmente de incertidumbre y de inquietud que todos tenemos y de parón también de la actividad que todos tenemos, pues podamos salir de ella a la mayor brevedad posible y ojalá se cumplan los vaticinios de que puede ser, además de una salida relativamente rápida, pues una salida sin demasiado destrozo, ¿no? Yo soy muy cauto, apostaría más, quiero dar un mensaje, no quiero ser agorero, pero creo que la salida tenemos que pensar que puede ser lenta y que hay que prepararse para eso, para una salida lenta, en la que es importante, eso sí, no dejar efectivamente a nadie atrás. Y eso me parece fundamental. Santi, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos pronto en esa salida, ya lo verás. Estupendo, nada, muchas gracias a vosotros y espero que haya sido, bueno, pues un ratito agradable para todos. Gracias. Estupendo, gracias. Bueno, ahora creo que ya debe de estar por ahí escuchándonos Manu Planelles. Voy a ver. Hola Manu, ¿me escuchas? Hola, te escucho, ¿me ves? Todavía no te vemos, pero estamos a punto. ¿Ahora? Ahora sí que te vemos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido y muchas gracias por participar de tu confinamiento, por compartir tu confinamiento. Muchas gracias por invitarme y es un honor estar aquí charlando esta tarde contigo y escuchando a compañeros tan buenos profesionales como Santiago y como Gonzo. Muy bien. ¿Cómo estás viviendo esta situación tan complicada? Trabajar desde casa en algo que precisa un nivel de abstracción alto como es escribir, o como eludir la preocupación propia de todo lo que estaba contando Santi ahora, de las dificultades que hay en el medio, conciliar que los niños que seguro que te pasan por ahí debajo te dejen pensar a papá qué es lo que tiene que escribir hoy. ¿Cómo se lleva eso? Bien, por suerte yo creo que todos los periodistas estamos acostumbrados a escribir en condiciones bastante complicadas muchas veces, en cualquier rincón, sacando el portátil y en cualquier momento. Las redacciones también son muy bulliciosas, con mucho movimiento todo el rato. Entonces, en ese aspecto no acabas notándolo mucho. Lo complicado, y nos está ocurriendo a todos los que tenemos peques, es conciliar y compaginar, porque, por ejemplo, mi hijo tiene 1 año y medio y necesita mucha atención continua sobre él. Pero bueno, no me quejo. Y mantener el tipo y trabajar en una actividad tan esencial con la tensión que se vive en una redacción como la del País, con la posibilidad de contagio, con la crisis que subyace por debajo por la falta de publicidad. Eso, ¿cómo llevas el día a día? Porque tampoco es fácil. Sí, es un poco contradictorio porque ha sido impresionante. Yo no creía que pudiésemos hacerlo tan rápido, pero ha habido un trabajo de organización muy bueno y hemos conseguido teletrabajar todos. O sea, ahora mismo no hay nadie en la redacción, que parecía algo que era imposible porque es un trabajo de mucho contacto y todos estamos teletrabajando. Se está consiguiendo sacar un periódico en su edición web y en su edición papel, creo que con unas informaciones de muchísima calidad. Esa es como la parte positiva y luego la parte negativa es ese desplome brutal que estamos viendo de los ingresos publicitarios, de
de los anunciantes, que han prácticamente desaparecido en un momento crucial. Y esto no vaticina un buen futuro, como hablaba, al menos en el corto plazo, como hablaba Santiago. Sí, no, y aparte, teniendo en cuenta que no creo no, vamos, no conozco exactamente el número de pinchazos, pero en la parte digital del periódico estoy seguro que está teniendo más visitas que nunca. Y sin embargo, menos publicidad que nunca. Exacto, estamos viendo unos niveles de visitas impresionantes. O sea, nunca habíamos visto algo así, pero es que tampoco habíamos visto un desplome tan brutal y tan rápido de la publicidad. Bueno, como sabes, la idea de estos encuentros es que la gente se acerque a preguntaros cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, empieza preguntándote, Nando, ¿cómo se hace para meter alguna noticia ambiental en un universo mediático tan impregnado con el coronavirus? Pues es que es complicado. Es complicado y es lógico que sea complicado, porque prácticamente está ahora mismo todo paralizado informativamente. Es muy difícil que se hable de otra cosa o que se produzca información de otra cosa que no sea del coronavirus. Yo llevo 16 años en el periódico y yo nunca había visto una situación en la que un tema como el coronavirus sea tan global en el medio de comunicación. Global me refiero tanto global en todo el mundo como global en todos los ámbitos informativos. O sea, el periódico entero es prácticamente monográfico respecto al coronavirus y nos está pasando a nosotros, está pasando a los grandes medios de todo el mundo porque es una crisis inédita. Luego, desde el punto de vista ambiental, pues muchas veces lo que estamos haciendo es ver las connotaciones ambientales también de este coronavirus, o sea, cómo puede afectar esta pandemia y esta crisis que se está desatando en los aspectos, por ejemplo, de transición ecológica, los aspectos de biodiversidad, la forma en la que lo estamos encarando. Sí, yo de hecho comparaba hace unos días, comparaba con un amigo cuya pareja trabaja en un hospital, le preguntaban en qué planta y me decía, no hay plantas, todo el hospital es lo mismo. Pues, cuando me contó esto recordaba lo que era un periódico. ¿En qué departamento, en qué redacción trabajas? No, todos hablamos de lo mismo. Es singular. Pregunta Luis Morales, perdón, ¿ibas a decir algo? Sí, que es curioso porque hay un fenómeno que se está produciendo y es que cada noticia que se da en el periódico, aunque ocupe una columna o sea una pieza muy pequeña, no destacada en la web, en cualquier otro momento sería prácticamente la apertura del periódico, o sea, por la importancia de lo que estamos hablando. Mires donde mires, solo vemos cosas extraordinarias, cosas noticiosas respecto al coronavirus. Vamos a pregunta Luis Morales de Sevilla. La crisis del COVID-19 ha provocado, también es verdad, casi todas las preguntas tienen al COVID-19 en alguna línea. La crisis del COVID-19 ha provocado que se posponga la COP26 de Glasgow y que algunos países como China y Estados Unidos estén planteando relajar la normativa ambiental y disminuir la ambición climática en áreas de la recuperación económica. Economía y ecología nuevamente enfrentadas. ¿Cómo podéis contribuir desde los medios de comunicación a superar este divorcio entre economía y ecología? Quizás las noticias sobre cambio climático deban estar en la sección de economía. Vale, son varias preguntas y todas muy, muy interesantes. A ver si no me dejo ninguna. Respecto a la COP, al aplazamiento de la COP, era bastante lógico y previsible. La COP era en noviembre, sí, y para noviembre esperemos que hayamos salido ya de este confinamiento internacional, aunque no tengo ni idea si va a ocurrir o no. Pero para poder preparar esa cita de noviembre se necesitaba que se celebrase una reunión previa en Bonn en el mes de junio. Y yo ya había entrado en contacto con algunos negociadores que no tenían claro de que siquiera pudiesen llegar a Bonn para junio. Entonces lo que se ha hecho es como retrasar todo 6 meses o 5 meses. Esa reunión de Bonn previa que estaba para junio se va a llevar al otoño, a octubre, noviembre y luego se espera que en el primer semestre de 2021 se celebre la cumbre de Glasgow. Respecto a los movimientos que está habiendo en China y en Estados Unidos, pues son bastante preocupantes. Son bastante preocupantes porque podemos encontrarnos, como en otras ocasiones, cuando ha habido un periodo de crisis y sobre todo el post, que se presente un falso debate entre economía y respeto medioambiental y se diga, no, es que para poder volver a crecer tenemos que sacrificar la pata medioambiental. Sería un error porque
hay muchas regiones del mundo en las que se está demostrando que ambas cosas son compatibles, que crecimiento y respeto medioambiental, o por ejemplo reducción de las emisiones, es compatible, como ha ocurrido en Europa, que ha tenido unos crecimientos en los últimos 20-30 años brutales de su PIB, y a la vez ha bajado sus emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, la tentación de volver a ese discurso va a ser muy grande, pero la tentación de los que ya lo tenían antes de la crisis, por ejemplo, esta rebaja completa que ha hecho Estados Unidos de sus normas medioambientales, la ha hecho la administración de Trump, que lleva detrás de la EPA y de la normativa que hizo a través de la Agencia de Protección del Medio Ambiente Obama, detrás de cargarse toda esa normativa desde que llegó prácticamente a la Casa Blanca. Ha seguido sus mismos pasos Bolsonaro en Brasil, que parece que también va a reducir los controles en la Amazonía. Más preocupante es China. Más preocupante es China porque China ya abiertamente, su máximo responsable de medio ambiente, lo que ha hablado es que las normas medioambientales no pueden estar para frenar el crecimiento, para frenar las empresas. ¿Y cómo podemos los medios de comunicación romper este discurso o ayudar a que este discurso no, a desenmascarar este discurso? Pues mostrando los ejemplos de éxito que ha habido, como el de Europa que te comentaba hace un momento. Dice Candela, y esta pregunta nos la han hecho varios de una manera o de otra, ¿se percibe desde los medios de comunicación que el gobierno español haya perdido el interés que mostraba hasta ahora por la transición energética por culpa de la pandemia? Vamos a ver. De hecho, esta pregunta enlaza perfectamente con lo que estabas contando antes, solo que ahora para el terruño. Claro. O sea, el interés, lógicamente, ha salido completamente del foco, pero sería absurdo que no hubiese salido del foco, sinceramente. O sea, eso hay que tenerlo, es como una base que tenemos, la transición que tenemos que hacer, pero ahora nos encontramos en un pico de urgencia en el que todos los esfuerzos han de estar concentrados en un gobierno en esta enorme crisis. Estamos hablando de 900 fallecidos, 950 fallecidos hoy, con unas cifras muy altas, de unas UCIs saturadas como no las habíamos visto nunca, de unos problemas que nunca nos imaginamos que íbamos a poder tener. Entonces, que se haya retirado algo el foco ahora mismo me parece lo lógico. Es una situación tan inédita que lo contrario sería. Nos pregunta Rosa desde Huesca. Usted iba a venir a Huesca a participar en una conferencia que se suspendió bajo el... Mira, seguidores, tienes aquí mi mano. Que se suspendió bajo el título ¿Cómo informar sobre el cambio climático sin abrumar? A la vista de lo que está pasando, ¿no cree que abrumar a lo mejor es necesario para llegar a la gente? Bueno, ese congreso de periodismo justamente se suspendió por la pandemia. No se pudo celebrar. Abrumar. No sé si la palabra es abrumar, si no es, lo que hay que hacer es informar. Informar y informar de una forma atractiva. El problema del cambio climático, llevamos décadas hablando de este problema, sabemos dónde está el problema y sabemos dónde está la solución en un alto porcentaje. Y periódicamente, todos los años, hay informes que nos recuerdan dónde está ese problema y dónde está la solución. Es verdad que yo creo que los medios lo que tenemos que hacer es un esfuerzo para presentar esos informes que son muy reiterativos, muchas veces de una forma diferente, intentar buscar nuevas narrativas, como nos ofrece, por ejemplo, Internet ahora mismo, nuevas narrativas digitales, intentar buscar darle una vuelta para poder presentarlo de una forma más atractiva al lector y poder seguir informando de este proyecto. Pregunta JL, vamos a llamarle José Luis. El viernes pasado, la directora de la OMS indicó aquí mismo, este es un seguidor nuestro, que la gente reacciona de forma rápida y eficazmente ante estímulos cortoplacistas, como es el caso de un virus, pero que el cambio climático es algo que se lleva sabiendo desde hace algo más de 30 años. ¿Por qué la ciudadanía ve la degeneración ambiental como algo tan ajeno a su realidad? ¿Solo porque queda lejos? ¿Cuánto hay de política de trinchera en esos comportamientos? A mí me preocupa un poco echar a competir, entre comillas, el cambio climático y esta pandemia. O sea, yo creo que no debemos, me parece un error comparar una cosa y otra. Estamos hablando de cosas completamente diferentes.
Porque una cosa es una urgencia tremenda en un momento muy concreto, y otra son unos problemas que efectivamente se van prolongando en el tiempo y que no vemos un efecto súper inmediato. Esto no quita para que no se le deba prestar atención al problema también del cambio climático. Pero insisto, echar a competir al cambio climático contra la pandemia no creo que sea lo acertado. Y además yo creo que sí que hay una conciencia social. Yo creo que cada vez hay una conciencia social, sobre todo con el tema del cambio climático mayor. Es raro cuando se hace cualquier tipo de encuesta de opinión no encontrar a alguien que, primero, que no nieguen el fenómeno, segundo, que no nieguen que este fenómeno de cambio climático está vinculado a la acción del hombre, y tercero, que no consideren que es una preocupación y que se debe actuar. A que el problema está ahí y la conciencia del problema social yo creo que existe. Desgraciadamente, esta pandemia ha llegado en un momento en que parecía que socialmente había cogido mucho impulso esa concienciación, y esto puede hacer, pues, quizás ralentizar la acción en los próximos meses, y esperemos que no años. Sí, bueno, yo creo que más se refiere también a la posibilidad de hacer de la necesidad virtud, de comprender la situación en la que nos encontramos y aprovechar la lección aprendida de esto para poder atacar ese otro problema. Dice Ana, estamos viviendo un drama masivo global, pero no sé si estamos aprendiendo lo suficiente del esfuerzo. ¿Crees que dentro de un tiempo, cuando tengamos las contramedidas, vacunas, tratamientos, habremos aprendido algo, seguiremos actuando y consumiendo por encima de nuestras posibilidades? Pues no lo sé. Hay días que pienso que sí vamos a aprender y otros días que soy muy pesimista. Días como el de hoy, en el que ves la guerra que hay internacional con Estados Unidos haciendo de bandido prácticamente por el mundo con las mascarillas, parando los envíos que iban hacia Francia, pagando en metálico hasta 3 veces más, como se quejaban algunos gobernadores o presidentes de región de Francia. Pues es que no lo sé. Ojalá este esfuerzo que se está haciendo colectivo, porque además es un esfuerzo de generosidad, también el quedarnos en casa, no solo por nosotros, sino por no expandir más el virus y que perjudique a las personas que están en una situación de salud más débil, ojalá se expanda y ojalá signifique un cambio, y ojalá signifique un cambio efectivamente en el que seamos más conscientes de nuestro consumo diario de todo tipo de energía, de alimentos, de cualquier tipo de bien. No tengo una respuesta clara a esa pregunta, no lo sé, no sé cómo va a salir. Quizás por eso, tu respuesta, tu indecisión en la respuesta igual tiene que ver también con un artículo tuyo de hace unos días sobre gente que adoptaba perros para poder salir a la calle y que después los abandonaba, una cosa así. Quiero decir, a veces miramos la paja en el ojo ajeno y no nos damos cuenta que a veces tenemos vigas como la Catedral de Burgos en nuestras pupilas, ¿no? Sí. Sí, hay ese tipo de actos, pero luego también están surgiendo muchas cosas bonitas de gente que intenta ayudarse, todos hemos visto, o por lo menos yo lo he visto en mi propio portal, que pusieron unos vecinos más jóvenes un cartel: si algún señor mayor necesita algo que le hagan la compra, nos ofrecemos a hacérsela. O los vecinos de arriba el otro día, el domingo, hicieron cocido y se lo le llevaron un plato a la señora que vive enfrente de nosotros, que tiene 90 y tantos años. O sea, que sí, que están saliendo las miserias, pero también están saliendo cosas muy bonitas, ¿no? No lo sé. Dice Toño de Vallecas, y es la última pregunta que tenemos hoy para ti, Manu. Hace un mes, parece un siglo, dice, qué buena reflexión, escribiste sobre lo poco sostenibles que eran los equipos más importantes de fútbol en sus desplazamientos, utilizando el avión incluso para trayectos cortos. Al parecer, la Liga de Fútbol iba a implementar un código de buenas prácticas para orientar a los equipos. ¿Sabes si hubo algún avance sobre eso? ¿O conoces alguna medida de las que se preveían? Para hablar otra cosa que no sea lo de siempre. Sí, porque es verdad que parece que fue hace un siglo cuando lo escribí, pero yo creo que no ha pasado ni un mes. Es brutal. Pues es un tema bastante interesante porque además es que los propios clubes, fundamentalmente el Real Madrid, publicitaban esos viajes de 20 minutos, de media hora, a Salamanca, Valladolid, lo publicitaban en sus redes sociales, y no eran conscientes de luego el revuelo que se montaba. Efectivamente, Greenpeace entró en contacto con la Liga, tuvieron una reunión bastante interesante. La Liga, que no, o
sea, es la patronal, o sea, son los clubes, la propia liga, y tenían previsto para mediados de este año intentar sacar un código de buenas conductas, y en ese código iban a hacer una recomendación precisamente de evitar los viajes en avión para trayectos que fuesen pues, menores. Greenpeace hablaba de 3 horas, que pudiese cubrirse ese trayecto en 3 horas en otro medio alternativo, fundamentalmente el tren, y tenían un cálculo hecho sobre cómo la mayoría de equipos podían hacerlo, porque están radicados en ciudades que tienen unas buenas conexiones con alta velocidad. Claro, esto se ha quedado todo en stand-by, lógicamente, y no sabemos siquiera si se va a retomar la liga, cuándo, o sea que no sabemos. Pero bueno, yo creo que la liga estaba bastante concienciada también con este asunto de la responsabilidad social y medioambiental, y supongo que lo retomarán. Pues esperemos poder perseguir esa noticia en El País, escrita por ti, diciendo que la liga ya ha avanzado en esto porque ya puede dedicarse a esto y no tiene que dedicarse a ver si se acaba la liga o no se acaba la liga. Manu, todo el mundo que viene le pedimos lo mismo, que termine dando un poco de ánimo a la gente que nos mira, que son un montón, todos alrededor de la energía y de la sostenibilidad, y seguro que les encantará escuchar una palabra de aliento tuya. Pues yo me quiero centrar en lo que estamos haciendo cada uno de nosotros y decir que lo estamos haciendo bien. O sea, que estamos comportándonos como seres sociales realmente. Estamos sacrificándonos, quedándonos en casa, confinándonos, fundamentalmente por los demás, por no contagiarnos nosotros, pero fundamentalmente, por lo que decía antes, por no perjudicar a los que están más débiles, a los que tienen una salud más débil, nuestros mayores. Eso es lo que estamos haciendo. Y luego mucha fuerza para cuando esto acabe y para que salgamos como toros a remar todos juntos y a volver a hacer posible esta transición ecológica y energética que es tan necesaria. Pues espero que nos veamos en el camino, Manu, fuera de esta miseria. Muchas gracias por estar hoy por la tarde con nosotros. Gracias a vosotros. Un abrazo. Venga, un abrazo. Bueno, Santi Carcar, Manu Planelles, y ahora nos debe de estar escuchando Fernando González, conocido por todo el mundo por Gonzo. Hola, buenas tardes, Gonzo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Nada, vosotros por ofrecerme un poco de entretenimiento. Bueno, hombre, qué va. ¿Cómo lleva alguien acostumbrado al olor del Atlántico estar confinado en un piso de Madrid? Que supongo que estarás en el piso de Madrid. Sí, estoy en Madrid. Bueno, acostumbrado al olor del Atlántico. Hace, pues desde el 95 que no vivo yo a la vera del Atlántico. Es algo que pensé en su momento. Es quien pudiera estar en Galicia, quien no, pero al final agradezco estar en mi casa. Mi casa es las 4 paredes en las que vivo con mi familia y hace tiempo que eso está aquí en Madrid, así que a mí a Galicia me gusta ir de vacaciones, a estar en la calle, a estar libre, a ir a la playa y a ver a los amigos, subir al monte, comer por los restaurantes, por los furanchos, así que para estar encerrado en 4 paredes yo prefiero estar en mi casa y estás en Madrid desde hace ya mucho tiempo. Como sabes, para todos los gallegos la morriña es un estado de ánimo, ya no es una cuestión. Sí. Y existe, y sigo pensando después de 15 años en esta ciudad que todavía estoy de paso y espero que así sea y que todo sea un gran paréntesis que se extienda mucho en el tiempo porque eso significará que hay trabajo, que merece la pena mantenerse fuera de Galicia, pero yo sigo pensando que esto es un paréntesis y que yo volvería a mi tierra a seguir mi vida allí. Esta semana otro presentador también muy conocido de nuestro país, al que invitaremos en algún momento, si esto dura, me temo que sí, que lo invitaremos, me decía que el confinamiento les estaba haciendo a él y a su equipo trabajar como nunca habían imaginado, pues habían saltado por los aires todos los guiones de todos los programas de toda la temporada y que era evidentemente una locura sacarlo adelante y que solo salía por la implicación y el esfuerzo. ¿Cómo se maneja esta situación un equipo como el de Salvados? A nosotros lo que nos cortó ya fue la época de grabación. Nuestro planning era arrancar a emitir el 26 de abril
y en ese sentido estábamos en plena época de rodaje. De hecho, acortamos una grabación que estábamos en San Petersburgo porque nos dimos cuenta un poco de lo que podía pasar y que nos podíamos quedar fuera. Así que el viernes antes del estado de alarma, o sea, el viaje de la semana previa lo organizamos un poco para ir a sacar las 4 cosas básicas que necesitábamos y volvernos rápido. Pero a fecha de hoy, viendo cuáles están siendo los planes del gobierno, lo que estamos haciendo es más bien analizar qué sentido tiene seguir trabajando en unos programas que no sabemos si vamos a poder emitir, pero sobre todo que se nos quedan desfasados, porque cualquier temática que estemos tocando y que nos sirven para seguir, para poder ser emitibles, pero tendríamos que actualizarlas con lo que está sucediendo. Uno de los reportajes que tenemos prácticamente hechos es sobre autismo y evidentemente no puede salir ahora con un programa sobre autismo sin empezar por lo que le está pasando a las familias que tienen a personas con este síndrome, con este trastorno en sus casas. Así que estamos un poco a expensas también de lo que diga la cadena. Es una época rara para todos aquellos que no estábamos emitiendo, que estábamos a punto de emitir. Los planes cambian no solo por el confinamiento, sino por la situación económica. Así que a nosotros, ¿cómo nos ha afectado? En que todo lo que llevábamos preparando desde diciembre se nos ha parado. No podemos salir a la calle a grabar, no lo hemos valorado, pero no creemos que sea fundamental, no somos esenciales en como estaría diciendo el gobierno a la hora de decidir quién puede trabajar y quién no. No somos un programa informativo que cada día tengamos que decir a la gente lo que está pasando, sino que Salvado es un programa más que desde la reflexión que ofrece un contexto y un entender a través de los protagonistas qué es lo que está sucediendo. Y en ese sentido salir a grabar no lo vemos ahora mismo como algo factible, mucho menos cuando vivimos en familia y cuando esto significaría o poner en riesgo a las familias o tener que generar una infraestructura de aislamiento. Entonces, a nosotros nos ha afectado en incertidumbre. Como no emitimos, no nos ha acelerado, no nos ha cambiado el ritmo de trabajo, simplemente nos lo ha paralizado. Mantenemos reuniones de forma periódica como si fuésemos a emitir, pero cada vez pensando que va a ser más tarde y también dándonos cuenta de que va a ser mucho más difícil poder grabar en la calle, poder acudir y viajar de un sitio a otro, poder tener algunas entrevistas. Hay que valorar si merece la pena o si meterse mucho riesgo, por ejemplo, pedirle a una persona de 65 o 70 años que se meta en una sala con 7 o 8 personas, que es las que solemos estar en una grabación de Salvados. Así que, como creo que tantas y tantas otras circunstancias personales y profesionales en el mundo, a nosotros nos ha afectado desde la incertidumbre y marcándonos una especie de paréntesis que no sabemos bien cómo va a salir adelante. Será un paréntesis, seguro será un paréntesis y será un stop y habrá un go. Sí, no, eso es. El otro día teníamos así como una reunión ya de, bueno, plantémonos que no salgamos antes del verano, que sea imposible, no pasa nada, volvemos. Volver es todo, por suerte ya teníamos garantizado un acuerdo para renovar la temporada, así que si no estamos en mayo en casa de la gente, pues estaremos en octubre, estaremos en noviembre, pero estaremos. Bueno, pues parte de esa gente estoy seguro que es la que también te pregunta hoy, Gonzo, cosas que nos han enviado a nuestro correo electrónico, redes sociales. Pregunta Pablo Soriano desde el puerto de Santa María. Estamos viendo cómo televisiones, radios y medios digitales están teniendo picos de audiencia históricos con el coronavirus, a la vez que prácticamente el 100% de las mismas son sobre la pandemia, en ocasiones con informaciones más tóxicas que el propio virus. Buena razón. Sin embargo, muchos hemos empezado a desconectar por asfixia. ¿No crees que tanta información sobre esto puede volverse también contra los medios de comunicación y la gente necesita aislarse un poco? Veremos qué consecuencias tiene esto para los medios, para los profesionales que durante estos días están prácticamente todo el rato, están teniendo que informar de lo que sucede. Respecto al planteamiento, sí que es cierto que está habiendo unas audiencias históricas, pero creo que nunca tanta gente viendo la tele ha significado tan pocos ingresos para las televisiones. Eso es lo paradigmático de esta situación, y es que sí, hay mucha gente viendo la televisión, pero hay muy pocos anunciantes, que en el caso de las televisiones privadas, la inmensa mayoría, es lo que da sentido. Así que es una mala época para la televisión. Por mucha gente que te esté viendo, invertir ahora mismo en cosas nuevas o en sacar cosas o programas que fuesen a marcar la tendencia de estos meses es un conflicto, no tiene mucho sentido. Respecto a lo de la información,
Yo creo que lo que tiene que hacer cada uno es saber cuánto y dónde y cómo se quiere informar de lo que está sucediendo alrededor. Evidentemente las cadenas eligen de qué manera quieren conectar o intentar entrar en casa de las familias y de los hogares españoles durante estos días. La mayoría o muchas de las cadenas que se ofertan, por ejemplo, en la TDT, que es a lo que todos tenemos acceso, pertenecen a 2 o 3 grupos y por lo tanto pueden jugar con las cadenas que tienen para ofrecer entretenimiento, para ofrecer información. Lo que sí se está viendo es que hay algunos programas que están errando, fallando a la hora de mantener una apuesta por la información, pues ya sea por la hora a la que salen, ya sea porque los formatos a los que uno puede acceder durante este confinamiento no lo permiten, pero yo siempre creo que la información mejor que sea por defecto que por exceso, digo que por defecto, porque si es por exceso tú tienes la libertad de cambiar de canal y pasarte a ver entretenimiento, mucho más en los tiempos que corren, que si no quieres puedes estar todo el día pegado a la pantalla y no ver la televisión propiamente dicho como la entendemos, por lo menos los de nuestra generación. Así que en ese sentido yo entiendo que es al canal 24 horas de Televisión Española, ¿qué le vas a pedir? Pues evidentemente va a estar con información. A una cadena como en la que yo trabajo, La Sexta, ¿qué le vas a pedir? Si es una cadena que ha destacado por ser la cadena que está informando y haciendo directos en todo el país, pase lo que pase. O sea, era la cadena que estaba en directo tocando Ardía, Vigo y alrededores, y cómo no va a ser la cadena que esté 24 horas al día informando cuando tenemos la crisis que estamos padeciendo. Lo que sí creo es que cada uno debe ser consciente y valorar en qué medida el estar informándose todo el rato le aporta algo o no le aporta nada. En qué medida la información que recibe empieza a ser sobre o exceso de información y acaba intoxicando. A los medios de comunicación y a los periodistas se nos acusan muchas cosas, la mayoría de ellas con razón. Pero yo siempre digo lo mismo, y es que lo que no hacemos, el error que no cometemos, es obligar a la gente a que vea, escuche o lea nuestras informaciones. Quien no la quiera ver, escuchar o leer, tiene otras opciones para pasar el tiempo o para informarse. Así que ¿puede pasar factura? Pues sí, claro que puede pasar factura y se está viendo que pasa factura. Que yo en las audiencias que hay estos días intento analizar los porqués o los condicionantes que puede tener la crisis. Pero ya digo, si alguien se cabrea viendo la tele, la opción más fácil y que yo les recomiendo desde la humilde posición de este periodista es apague la tele, señora. Como sabes, hay muchas señoras y señores a los que les gusta la caña, quiero decir. O sea que a veces es... Claro, pero vamos, que es que lo que sí recomiendo, por ejemplo, sobre el exceso de información o sobre es si tienes dudas, acude a fuentes fiables, donde el error puede darse porque es humano, pero no es un error intencionado. Es decir, cuando te llega una información sobre la que tienes dudas por WhatsApp, probablemente es una información generada para generarte dudas y no basada en criterios periodísticos. Eso en un diario convencional, en una cadena de televisión, es más difícil que pase. Puede pasar, pero no va a ser tan intencionado. Así que, como siempre que suceden estas cosas, es piensa en qué interés tiene la persona que te está haciendo llegar esta información en que la tengas. Pregunta Samuel, ¿qué sensación te produce que los mismos representantes políticos a nivel mundial que dudan de la realidad del cambio climático fuesen también los más escépticos en tomar medidas contra el coronavirus? No sorprende, ¿no? Me imagino que se referirá a los Johnsons, Trumps, Bolsonaros, incluso AMLO en México, que no es de esa línea, digamos, ideológica. En el caso de los 3 primeros, en los que sí coinciden con la negación, por ejemplo, del cambio climático, no me sorprende porque lo que representan y los derechos o los intereses que defienden, mejor dicho, son aquellos que se ven amenazados por las regulaciones o las exigencias de una parte de la población que quiere tener una mejor salud ecológica o que quiere tener mayor prevención ante una crisis como la que estamos viviendo. Es decir, defienden los intereses de la economía, de los datos macroeconómicos y en muchas ocasiones de grandes multinacionales que evidentemente lo que quieren es no tener regulaciones en su día a la hora de contaminar o, como dice Trump ahora, es mejor tener 100.000 contagiados pero no tener 1 millón de parados. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que la conclusión? Pues que una vez más anteponen los intereses de dinero, por simplificarlo un poco, de la economía, del PIB creciente, a los intereses más, no sé cómo decirlos, pero más humanos probablemente. No quiero decir que la economía no sea humana, porque de ella dependemos en gran medida, pero está claro que si tienes una sociedad en shock o una sociedad que ahora por no meterse ahora en casa va a tener que estar más tiempo metida en casa, volver a salir a la calle, volver a parar, pues igual eso tampoco es bueno para la economía.
ahí cada uno defienda lo que tiene que defender. Yo entiendo que haya gente, tanto un empresario que se esté jugando la inversión como un trabajador que va al día y que necesita trabajar todos los días para garantizarse las necesidades básicas, que igual la salud es lo de menos, porque su salud es no comer o la preocupación. Pero en el caso de estos presidentes me joroba un poco, lo que sí fastidia es que utilicen todo su poder para desvirtuar o desacreditar el discurso o los argumentos que justifican el otro posicionamiento a lo que ellos no están dispuestos a ceder. Es decir, que digan que el cambio climático es un invento, que digan que el virus chino es una intención china de bla, bla, bla. Es decir, si ellos defienden ciertas posturas, bueno, pues que la defiendan con argumentos verídicos y defendiendo lo suyo, pero lo que fastidia es que intentan siempre desacreditar las otras posturas. Pregunta María José desde Madrid. ¿Qué opinión te sugiere los amores y odios de una figura como Greta Thunberg y los muchachos de Fridays for Future? ¿Cuánto crees que hay de realidad en el movimiento y cuánto de miseria hay en las críticas contra ella? Bueno, creo que lo de las críticas me vale un poco la última parte de la respuesta a la pregunta anterior. Desacreditar a Greta, sus orígenes, la familia, bla, 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 es una forma de desacreditar el discurso que ella tiene. Si ella no hablase de esto y hablase de otra cosa, pues probablemente Donald Trump diría que es la adolescente más maja, atractiva y simpática del mundo. O sea, si la atacan y siempre desde las mismas trincheras será porque ese discurso que ella defiende va contra los intereses de esa trinchera. No hay mucho más sentido que darle, meterse con un adolescente que aparte tiene ese síndrome de Tourette y aplicarla y bueno, pues a veces cada uno se quita la careta como ella quiere. Respecto al movimiento, ¿qué hay de verdad y qué no hay de verdad? Hombre, yo las veces que he entrevistado a gente del movimiento y que he intentado explicar un poco cómo es ese movimiento aquí en España, sí que me ha parecido real. Evidentemente, como todo movimiento que es capaz de llegar a convertirse en global, hay que tiene un sustento por detrás y tiene alguien que lo empuje y hay una estrategia que se sigue, eso es inevitable. Pero el objetivo a mí me parece legítimo y me parece que merece la pena ese apoyo. Evidentemente hay gente que cree que todos estos movimientos tienen que ser casuales, esporádicos y sin líderes. Entonces critican pues, que tenga el apoyo de este o del otro o que se le facilite económicamente un soporte, como si ellos hubiesen salido adelante gracias solo a su esfuerzo y no al apoyo a las estrategias de otros grupos de presión y de poder. Así que lo que creo es que lo que defienden es algo en lo que todos estamos interesados, es decir, tener un planeta más saludable, porque el planeta es nuestra casa y todo el mundo en su casa, la mayoría de la gente lo que la tiene es limpia y ventilada, porque es lo más sano. Y este movimiento lo que defiende es que nuestro mundo esté más limpio y ventilado porque es más sano para los seres humanos, para los que lo habitamos, y que la actividad económica y productiva se adapte a esa limitación de recursos que hay en el planeta. A mí me parece que es una causa legítima. Ahora, que todos los que están ahí están porque creen en la causa, si hay dos seres humanos, ya hay que empezar a sospechar, pero eso en todo. Bueno, a mí en cualquier caso siempre me pregunto qué pensaríamos si hubiese un movimiento global de la juventud en la dirección contraria. Claro, si no lo Nadie hay se es lo por algo. creería. Claro, si no lo Nadie hay, se lo creería. si no lo hay es por algo, sí. Pregunta Juana desde Madrid. ¿Se te ocurre alguna razón de por qué en España, si eres ecologista, todo el mundo te identifica como una persona de izquierdas? Supongo que se refiere a que hay otros sitios en el mundo donde el espíritu verde Sí. está muy por encima de la mochila política. Sí, es que en España la derecha, claro, yo creo que no es homologable a otras derechas. Angela Merkel, por ejemplo, representante más conocida de la derecha europea, hizo una política de brazos abiertos con los refugiados. Vamos a repasar en hemeroteca la postura de la derecha de nuestro país o incluso de partidos que se dicen ser de izquierdas y vemos que no tiene mucho de acuerdo. ¿Por qué ser ecologista en España te tildan de derecha? Supongo que porque si votas con conciencia ecológica y buscas las opciones o los planteamientos que dan los partidos que se definen como de derechas, no encuentras muchas. Y una vez más, legítimamente su prioridad está sobre la actividad económica y el beneficio económico y empresarial que sobre la sostenibilidad. En ese sentido, yo entiendo que habrá gente de derechas que se considere derechas y que es ecológica, pero que es una parte de sus intereses
que no prevalecen a la hora de votar, porque insisto, yo después de leer programas electorales, uno de los programas que estábamos preparando tenía que ver con el medio ambiente, y viendo las posturas de partidos de derecha o de centro incluso, no encontrábamos un interés especial en hacer cambios, no en quedar bien con 4 frases, sino en proponer cambios estratégicos y reales que significasen buscar un mundo más sano. Hablando con la Fundación Energías Renovables, solo hay que ver lo que pasó en este país con el tema de las energías renovables y cómo el Estado actuó en este tema. O sea, aquí no sé ahora mismo cómo estará la cuestión, pero en su momento, para poner una placa y autogestionar o autogenerar tu energía en tu casa, había que pagar y había que como compensar a los que dejan de ingresar porque tú optes por una salida más ecológica a la generación de energía en casa. Así que en ese sentido es un país muy particular, con más horas de sol que casi ninguno de nuestros vecinos europeos. Tenemos que ver hacia el norte para ver cómo aprovechan mucho más la energía solar. Así que no es solo un problema de la derecha de este país, es un problema en general, creo que de este país. Bueno, más o menos en España, por alusiones, parece que los nubarrones han desaparecido, pero me sirve perfectamente de percha con la siguiente pregunta, porque Santi Carcar hace un momento decía que miraba por la ventana y veía el cielo de Madrid más limpio de lo que lo recordaba desde que vino de Bilbao, o sea, y hace unos cuantos años. Y pregunta Raúl, curiosamente, sobre este tema. ¿No te parece que hay algo de justicia poética que con la devastación que provoca el virus se esté limpiando el aire, el agua y hasta el ruido del planeta? Justicia poética. Sí, no soy muy de justicias poéticas, soy muy de conclusiones y de evidencias. Lo que está evidenciando es que la actividad humana es perjudicial para el planeta, eso está claro. Y que el resto de seres vivos de este planeta, incluso el propio planeta, las dinámicas que hacen a este planeta habitable para nosotros, las particularidades de este planeta funcionan mucho mejor por lo que vemos estos días o por las informaciones que hay cuando el ser humano se queda en casa. Es decir, pero es lógico porque nosotros somos una especie, entre otras cosas, carnívora, omnívora, que tenemos que sacrificar parte de los recursos naturales de este planeta para poder alimentarnos. Y siendo 7.000 millones de personas y habiendo industrias que se benefician de todo esto, pues evidentemente tenemos que sacar los recursos de donde los hay, que es del planeta. Entonces sí que hay imágenes que llaman mucho la atención y que han llamado la atención durante estos días, por las vistas de animales que van a lugares donde antes no iban porque estaba el ser humano, o de entornos naturales incluso en medio de las ciudades, como los canales de Venecia, que son mucho más transparentes. No es justicia poética, es una evidencia. Nuestra actividad es perjudicial para el resto del planeta, o sea, para el planeta y para el resto de seres vivos con el que convivimos aquí. Que saquemos conclusiones o no, pues ya estará ahí. Ahí yo creo que es una de las cosas con las que nos vamos a enfrentar en esta nueva época que se nos viene por delante. ¿Quién es capaz de imponer o hacer ver que su estrategia es más interesante, la de recuperar la actividad económica a cualquier precio, o la de aprovechar este parón, ver las consecuencias que ha tenido para el entorno e intentar aplicar ciertos cambios que permitan más equilibrio entre nuestros intereses y los del planeta, que en el fondo siguen siendo nuestros intereses también? Sin duda, sin duda. De hecho, la penúltima pregunta que tenemos para ti, creo que has hecho un spoiler hace un momento. Dice Beatriz y algunos más, te adelanto que algunos más, que yo recuerde 4 o 5. Salvados siempre ha sido un programa de contenido y temática socialmente comprometida. ¿Para cuándo un Salvados sobre los efectos que puede tener el cambio climático en la sociedad y en la economía? Dice otra persona también esa dirección. Uno de los Salvados que más revuelo armó era sobre las eléctricas. ¿Sería difícil hacer un programa sobre cambio climático? No, como decía, es uno de los temas, no sobre cambio climático, sí sobre tema de medioambiental. Hacer sobre cambio climático sería difícil, no, sería un programa muy ambicioso. La verdad que sería un programa muy ambicioso. Yo creo que el cambio climático requiere más, si hablamos de un programa como Salvados, de 55 minutos, una hora, más una serie, porque no se puede explicar en 55 minutos la cuestión del cambio climático. Yo he hecho algunos reportajes, por ejemplo, en el intermedio, sobre consecuencias del cambio climático. Estuve desde Groenlandia hasta en Vanuatu, un país que se está hundiendo en el Pacífico Sur. Pues habría muchas
muchas cosas que contar, pero sí que en Salvados estamos siempre muy atentos a los temas medioambientales y ecológicos, y uno de los que estábamos tratando, que no puedo desvelar porque no quiero que se nos adelante nadie ni que aquellos a los que les vamos a tocar en la puerta se vayan preparando, pues sí que va sobre las consecuencias que tiene para el medio ambiente la actividad humana. Pues lo esperamos con ansiedad. Espero que cierre el paréntesis pronto. La última pregunta, te adelanto, Gonzo, que habitualmente la escribamos cuando alguien pregunta alguna cosa un poco más compleja. Esta, pues, nos pareció que era un tema de interés. Pregunta Tocho desde Labañou, que Labañou, para los que no lo sepan, es un barrio de A Coruña. ¿Sabes si hay algo de cierto en que esto del coronavirus lo ha iniciado un tipo de Vigo para que se suspendan las ligas de fútbol como están ahora y así se salve el Celta y descienda el Deportivo? No, lo descarto totalmente esa teoría de la conspiración, pero vamos, volviendo a la evidencia. La primera evidencia es que si a nosotros íbamos, el Celta iba así, o sea, como la curva del desgraciado coronavirus en los primeros días, o sea, íbamos para arriba, llevamos 5 o 6 partidos sin perder, casi no nos marcan goles, y luego sí que el Deportivo está en situación de descender, pero es que yo no hablo por el resto de los celtistas, pero yo creo que sí por muchos. Nosotros no queremos que desaparezca el Depor o que le vaya tan mal. Que le vaya mal sí, pero siempre en la misma categoría en la que estemos nosotros, porque cuando disfrutas del fútbol, pocas cosas más agradables, y sobre todo para un equipo como el Celta, que no se ve en finales de Champions ni cosas así, pues de lo más agradable o importante que puede haber a lo largo del año es ganarle al rival. Así que para mí, que el Depor esté en segunda ya es una mala noticia. No quisiera para nada que se fuese a segunda B con todo lo que con todo lo que implicaría. No le deseo tanto mal a los deportivistas ni al Deportivo. Yo quiero que el Depor, de hecho, suba a primera, pero siempre por debajo del Celta. Es decir, una vez que estemos en la misma categoría, que nos vacilemos y podamos reírnos y tal. Pero no tengo ningún interés en que descienda, y ojalá se salven y ojalá pronto los volvamos a ver en primera, si estamos nosotros, claro. Ojalá pronto pueda estar en el Celta, mantenerse el Celta en primera, el Depor en primera y el Lugo por encima de ellos. Gonzo, terminamos siempre con todas las personas que vienen a pasar la tarde de viernes con nosotros, pidiéndoles que nos den un poquito de aliento, de aliento renovable, un poquito de energía, un poco de esperanza. Eso, que volveremos, que volver es todo. La esperanza está en que algo malo se acabe y vuelva lo bueno que conocimos, o un momento que estamos deseando que llegue. Así que ánimo, porque esto se acaba. Yo entiendo que está rompiendo y golpeando a mucha gente, pero desde alguien que sabe lo que es pasar malos momentos y que ha contado muchos malos momentos de gente por el mundo adelante, no es tan grave, más allá de las personas que estén perdiendo familiares o viéndose afectadas por la enfermedad, que eso sí que es grave y eso no tiene solución. Pero para el resto, que somos la inmensa mayoría del país, estar en casa en serio, no es tan grave. De hecho, me consideraría afortunado de vivir en una generación en la que lo más grave que nos ha pasado es esto. Somos la primera generación de la historia que no ha visto situaciones tan graves como esta y que nos ha costado acostumbrarnos. Así que nada, ánimo, que volveremos, y volver lo es todo. Muchas gracias, Gonzo. Un abrazo fuerte y nos vemos seguro más adelante. Un abrazo. Chao. Bueno, es fácil hacer estas cosas cuando compartes conversación con gente como Santi o como Manu o como Gonzo. Se nos ha pasado una semana más y por lo menos podemos dejar un sabor de boca agradable a esta tarde de viernes. No de sonrisa, porque esta semana también se ha quedado demasiada gente por el camino a la que sin duda echaremos mucho de menos. Pero sí de esperanza, mostrando que, como hemos visto entre todos, seguiremos adelante. Creo que es una buena forma de honrar a la memoria de los que se han ido esta semana. Que esta semana que viene las balas no pasen muy cerca. Vivir la semana con energía. Adiós.